está. Listo. Estamos grabando. Adelante, maestro. Entonces, ¿ya está por ahí? Maestro Andrés. Sí, ¿me escuchan? Porque sí. se cortó el sonido. Sí, bien. Ahora, vuelvo ya entonces. presente, por favor. Fantástico. Bueno, acá, ahí va la presentación. ¿La ven todos? Por favor. Sí, ya se ve. Adelante. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, bienvenidos. Los que me conocen, bueno, vamos a repetir un poco los conceptos que ya vieron aquel curso que ya fue hace como 2 meses, ahí mismo, en la planta de ustedes. Bueno, bienvenidos igual, los que estuvieron el lunes en RCM, que también di yo. Bienvenidos también, y van a haber ciertas similitudes. No sé, me olvidé de preguntar y ahora ya está, pero si hay gente que estuvo en RCM. Bueno, cuestión que entonces van a haber ciertas similitudes porque nuestra intención siempre fue que estas dos metodologías se puedan implementar conjuntamente. De hecho, se me ocurre comentarles ahora, fuera del plan, que en la semana pasada estuve en la planta de ustedes en Asturias y en Europa, también en una planta de Bélgica, que no sé dónde está, yo esa no la conozco, tienen un sistema de implementación de acuerdo al grado de criticidad de los equipos. Resuelven que no van a hacer RCM porque requiere cierta complejidad. Para los que estuvieron el lunes ya lo habrán notado, que requiere cierta, no es complejidad, pero energía de parte de todo el equipo para llevar a cabo el RCM. Y entonces en aquellos equipos que no son tan críticos, bueno, simplemente lo dejan que falle, y cuando hay una falla, no quiero decir, disculpen, no es que lo dejan que falle, tienen su plan de mantenimiento, pero cuando falla, no se rasgan las vestiduras, simplemente o no, pero hacen un RSA, o sea, hacen un análisis de causa-raíz, que es lo que vamos a ver ahora. Bastante similar todo como lo encaramos, cómo les voy a mostrar a ustedes y cómo es la intención de encararlo por lo menos en la planta de Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces, sin más charla, vamos a arrancar el cursillo acelerado de 1 hora en RCA. Agárrense porque hay bastante para ver. Así que ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué es RCA? Vamos a ver para qué se utiliza, cómo se implementa, ¿no? Y el paso a paso de la metodología y el caso práctico de aplicación. Bueno, el problema no lo dejé acá, disculpen, pero no lo vamos a hacer porque no hay tiempo en 1 hora. Así que vamos a empezar con qué es RCA. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando cuando estoy cuando tengo un problema? En general me encuentro con barreras, ¿no? Desconozco el proceso, problemas culturales, inexistencia de cómo resuelvo algún problema que se suscitó en la planta. En este caso, en general, nosotros, que somos una consultora dedicada específicamente a confiabilidad, van a tener que ver con problemas relacionados a la confiabilidad de los equipos, de los activos físicos. Entonces, como nosotros, digamos, nos concentramos en eso, de eso va a ir la charla de hoy, ¿no? Entonces, las barreras, ¿por qué tenemos que implementar una metodología, o por qué es buena idea implementar una metodología en
en un ambiente de trabajo como puede ser el nuestro, de RCA, tiene que ver con esto, ¿no? Con estas barreras. Se tiende a tratar de solucionar los problemas con mucho ensayo y error, ¿está bien? Y eso lo deben hacer ustedes, que no está mal, pero sin duda a veces erramos más de la cuenta y eso tiene evidentemente un costo, digamos, asociado. Así que, bueno, entonces, por todas estas barreras es que conviene tener una metodología de búsqueda de causa raíz. ¿Está bien? Entonces, otras razones por las cuales hay que saber de esto es porque nosotros sabemos, y ustedes deben, supongo, estarán de acuerdo, que el 80% de las fallas que se repiten ya ocurrieron en algún momento. Es decir, son reiterativas. Entonces, ¿qué pensamos? Que si son reiterativas, bueno, primero que no aprendimos de lo que ya pasó y no sacamos ninguna buena conclusión de lo que ya pasó, porque solo el 20%, digamos son nuevas, ¿no? Es decir, el restante del 80%. Pero el 80 ya ocurrieron y si vuelven a ocurrir es porque nunca nos ocupamos de solucionar el problema de raíz, ¿no? Y también sabemos que el 80% de las fallas que ocurren, insisto, recurrentemente, afectan directamente el negocio, o sea, impactan directamente sobre el negocio. Y eso algunos de ustedes que están participando en la implementación de RCA lo ven, porque enseguida nos ponemos a evaluar un poco los números y vemos que estamos hablando de millones de dólares por paradas de planta, cientos de miles de dólares por errores o paradas de algún equipo no tan crítico, etcétera, etcétera. Ni hablar que, por suerte, por lo menos en los últimos meses, no tengo conocimiento de que haya ocurrido ningún incidente que implicó seguridad o medio ambiente, etcétera. Pero las fallas también ocurren. Entonces, decimos y pensamos que en este mundo donde tratamos de ser más profesionales, la manera de evitar que se repitan ese 80% de las fallas que ocurrieron antes es usando una metodología de encontrar cuál es la causa raíz, cuál es el origen del problema. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que cuando conocemos el origen del problema y modificamos el origen del problema de tal manera de que creemos que se cambian las variables de tal manera de que vamos a evitar que se repita aquel incidente, aquella falla, bueno, en ese caso algún grado de modificación, algún grado de mejora tendría que haber. Y si empeora, que no sería lógico y no es el caso en general, pero si empeora, también podría ser interesante porque nos da la pauta de qué variables hemos tocado y de esa manera podemos llegar a otras conclusiones nuevas que tal vez antes no teníamos. En el caso de ser un sistema que no conocemos del todo bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a implementar bueno, un RCA? Digamos, vamos a crear un grupo de trabajo, vamos a describir el problema y a partir de ahí vamos a tratar de buscar las causas raíces de por qué el problema ocurrió y entiendan que esto no es futurología, o sea, no es tener la bola de cristal, sino que estamos basándonos sobre un problema que ya ocurrió.
Digo esto, hago esta salvedad, porque en el caso de RCA, que tal vez alguno de ustedes vio el lunes, de RCM, disculpen, que vieron el lunes, ahí sí hay un análisis un poco más profundo y tratar de evitar las fallas que van a ocurrir con cierta probabilidad. En cambio acá, en RCA, por eso decimos que es una parte del RCM, si se quiere, una parte con detalle, pero es una parte en fin, vamos a actuar sobre cosas que ya ocurrieron y llegamos tarde, ¿no? Así que, bueno, entonces el objetivo es resolver las causas que dan origen a los problemas para cambiar la probabilidad de ocurrencia. Algo que de alguna manera hablamos también el lunes para los que estaban y los que no estaban no importa, que en confiabilidad, cuando hablamos de confiabilidad, lo que vamos a tratar de hacer siempre no es reducir totalmente la probabilidad de falla, no es mitigar el problema totalmente, porque eso sabemos que prácticamente no se puede, no se me ocurre un caso en el que sí se pueda, pero en general no se puede, y lo que vamos a tratar de hacer es mitigar al punto de vivir con la probabilidad de ocurrencia que nos dé un grado de tolerancia apto para nuestro sistema, ¿no? Y así es como transcurre, digamos, todas las operaciones. De hecho, cuando ustedes, espero que nadie se tenga que subir a un avión hoy, pero cuando ustedes se suben a un avión, tienen que saber que la probabilidad de que ese avión no llegue a destino existe. Será pequeña, será muy pequeña, pero muy, muy, muy pequeña, así que no es motivo de preocupación, pero existe la probabilidad. ¿Por qué? Porque en la industria de la aeronáutica han introducido mecanismos para mitigar la probabilidad de ocurrencia de la mayoría o de todos las fallas que pueden ocurrir, pero no a un nivel cero, a un nivel casi cercano a cero, pero no a un nivel cero, no se puede. Así que fíjense, si yo tengo una redundancia en un equipo de control, entonces si tengo un equipo de control, un pequeño radar o algo así que mide, y si se me rompe, se cae el avión, bueno, entonces resolvemos poner 3 radares de esos chiquititos, de esos pequeños. Bueno, eso me mejora muchísimo la confiabilidad, porque se tienen que romper los 3 al mismo tiempo. Sin embargo, puede pasar, si bien achicamos la probabilidad. Bueno, y si ponemos 10, también mejora todavía más. La probabilidad de que los 10 estén rotos va a ser muy chiquita, porque es la multiplicación de todas esas probabilidades. Pero no quiere decir, nunca voy a poder llegar o sea, puedo tender a 0, pero nunca voy a llegar a 0. Bueno, entonces, nosotros hemos definido que para realizar un RCA, que la metodología, y por lo que vi, les hago un paréntesis, por lo que vi en Europa hacen algo muy parecido, así que estamos todos en línea. Vamos a definir principalmente 3 etapas del proyecto. La primera es definir, la segunda es analizar y la tercera es resolver. Después va a haber una más, que es una especie de YAPA, que nosotros incluimos porque venimos de RCM. Entonces les voy a presentar una cuarta. Pero en principio vamos a actuar sobre 3 etapas o 3 momentos específicos en el proyecto. La primera es la descripción efectiva del evento, especificar la naturaleza, la magnitud, el momento y las consecuencias. O sea, eso es lo que vamos a hacer en esta primera etapa del proyecto de RCA, a donde, les repito, ocurrió un incidente no pensado, no planeado, y decidimos que queremos llegar a la profundidad de por qué ocurrió para cambiar eso y que no vuelva a ocurrir. Lo primero que hago es defino, después voy a analizarlo, identifico las posibles causas, determinación de la causa raíz,
con la incertidumbre de no saber exactamente si eso no es, pero vamos a intentar llegar a esa causa raíz y voy a tratar de empezar en función de las causas raíces que creo que encontré y que creo que son probables, motivos de la ocurrencia de esta falla, voy a tratar de actuar sobre ellas para conseguir que mitigar, como les decía antes, para achicar la probabilidad de que esto vuelva a repetirse. Y por última instancia, entre comillas última, porque recuerden que hay una yapa, para los que se quedan hasta el final, como dicen, es definir la solución y presentar la solución e implementar la solución que creemos más apta para mitigar el problema. ¿Está bien? Entonces, los resultados son mayor comprensión de lo que sucedió, porque se desmenuza el problema de varios ángulos. Esto se hace en forma grupal, así que hay un grupo de trabajo, digamos, que va a llevar a cabo este proyecto, y entonces eso genera que todos los del grupo van a aprender del resto del grupo, de lo que van a decir, lo que va a decir, por ejemplo, si hay una persona eléctrica y una persona mecánica, y bueno, el mecánico va a aprender de electricidad y el eléctrico va a aprender de mecánica. Creo que, de vuelta, para los que ya estuvimos participando con estos grupos, se vio un poquito esto, que en el diálogo ya se empieza a aprender de distintas situaciones del mismo proceso, ¿no? Bueno, se identifican las causas que no pueden repetirse, tal vez había causas que se repetían y no se sabía, se identifican las acciones más efectivas para abordar las causas de los eventos. Estos son los resultados de realizar un RCA, ¿no? Se respalda la trazabilidad de la evidencia, o sea, esto también ayuda a documentar el proceso de forma sistemática, ¿está bien? Bueno, hay una coherencia de cómo se hace la investigación del hecho, o sea, todos en un lugar de trabajo saben cómo, sí, tienen una metodología general de cómo tienen que hacer el proceso en cuestión, o sea, no hay dudas sobre lo que hay que hacer. Bueno, entonces es un sistema científico, o lo más científico posible, de cómo realizar este tipo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, oportunidad de la mejora para esto involucra también una forma de comunicar y de participar a todo el equipo que está trabajando con el proyecto y a sus alrededores. Es lo que en Estados Unidos podríamos llamar los stakeholders, ¿no? Todos los que tienen que ver con el proceso que falló, ¿no? Que son tal vez más de lo que uno cree, más gente de la que uno cree, ¿no? Bueno, entonces, una de las cosas, vamos a entrar a definir, una de las cosas es que ¿quién toma la decisión de qué se va a analizar con RCA y quién? O sea, ¿quién va a tomar esa resolución, ¿no? Entonces, si las etapas... acá les cuento que la última etapa de análisis es la proactiva, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a tratar de ver si en el proceso de definir, analizar y resolver surgieron cosas que pueden llegar a ocurrir y todavía no ocurrieron. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vamos a poner directamente a ver cada cosa, ¿sí? Porque si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer cuando me pongo a analizar una falla? Bueno, lo primero que tengo que hacer es ver qué tipo de problema es. Si es un problema puntual, es algo que ocurrió, se rompió algo en una máquina o algo así, hizo que se detenga, o
es una condición, digamos, que un cambio en el proceso que antes ocurría de una manera y ahora empezó a ocurrir de otra, ¿está bien? Antes algo estaba a una temperatura y ahora está siempre a otra temperatura, es decir, cambió algo en el proceso, pero ahora hay una nueva temperatura en ese proceso, o es una condición permanente, es decir, siempre estuvimos trabajando fuera del estándar, fuera de lo que corresponde, y vamos a hacer un análisis de causa-raíz sobre un evento que suponemos que siempre estuvo fuera de tolerancia, digamos. Siempre existió una no comprensión de lo que se debía estar haciendo en algún punto y se trabajaba fuera de la tolerancia, de la tolerancia permitida o la tolerancia que correspondía. Entonces vamos a decir que el RCA contribuye a la mejora de la confiabilidad. Bueno, vamos a comenzar, digamos, con los pasos. Entonces, cuando hay que decidir qué proyectos se van a evaluar con esta técnica, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es la consecuencia, y esto ya lo dije con RCM también, para los que no estuvieron, el RCM trabaja sobre la consecuencia de las fallas, y esto también trabaja sobre la consecuencia de la falla. Porque cuando yo decido qué RCA voy a evaluar, lo primero que tengo que pensar es en la consecuencia del incidente. Y al igual que en RCM, lo vamos a distinguir, la falla la vamos a tratar de distinguir y de separar y detectar si es una falla cuya consecuencia incide en la seguridad o en el medio ambiente primero. ¿Por qué? Porque es el peor de los escenarios, ¿no? Es lo que no queremos que ocurra. Un problema de seguridad principalmente. Puede haber lesiones graves, leves, puede haber muertos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que vamos a tratar de evaluar es si la falla que ya ocurrió, porque recuerden que estamos trabajando sobre una falla que ya ocurrió, podría, bueno, si tuvo, muy mala suerte, pero si no tuvo y podría tener eventualmente una consecuencia de seguridad o medio ambiente. Lo que les quiero decir es que podría darse el caso que, por suerte, no hubo un incidente de seguridad, pero fue milagroso, ¿no? O sea, nadie salió lesionado por casualidad. Bueno, igual lo vamos a enmarcar en una consecuencia de seguridad o medio ambiente. Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a tratar de distinguir. Si no es un problema de seguridad y medio ambiente, vamos a ver si afectó la producción, nuestro negocio, es decir, para eso estamos. Entonces, la siguiente versión de la consecuencia más grave es si afecta a la producción de nuestra planta en este caso. Bueno, si por suerte no fue seguridad, vamos a intentar ver si y cómo y en qué medida afectó la producción este evento que no debería estar ocurriendo. En el caso vamos a tratar de cuantificarlo, vamos a tratar de ver cuán caro sale el problema, cuántas horas de parada, cuál es la consecuencia exacta, paró toda la línea, paró toda la planta, paró solo la máquina, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener que analizar cuán grave fue la consecuencia de esta falla, ¿no? Y en el caso de que no afecte la producción, pero consideramos que hubo una falla, podría ser que esa falla tiene un costo muy alto para la compañía, aunque no haya tenido consecuencias más allá
de la rotura de alguna máquina o de la consecuencia en sí de la falla que estamos evaluando. Y que simplemente hay que arreglar el equipo que se rompió. Y no hubo parada de planta, no hubo parada de línea, no se perdieron, no se bajó, no se disminuyó la velocidad de producción, nada de eso ocurrió, pero alguna máquina me quedó fuera de servicio y la tengo que reparar. Y en algunos casos la reparación de una máquina puede ser muy costosa. Entonces, tal vez haga falta y tal vez merezca la pena hacer un análisis de RCA para que esa falla no vuelva a ocurrir, si bien no me generó ningún problema operacional, es decir, no me paró la línea, etc. Obviamente, tendemos a pensar que en industrias como la nuestra, el costo de una parada es tan grande que el costo de que una máquina se rompa y no haya una parada de planta, en general, no nos suele preocupar mucho, pero vamos a evaluarlo igual. ¿Por qué? Porque si igual nos está saliendo más caro reparar la máquina, corregir esa falla que ocurrió, y es más económico, digamos, mitigar la probabilidad de esa falla, entonces voy a tener que resolver que voy a hacer algo para que esa falla no vuelva a ocurrir. ¿Está bien? Bueno, entonces, la empresa, y esto es, cada empresa tendrá su estándar, pero la empresa tendrá que definir qué se analiza y qué no se analiza. En el caso de seguridad y medio ambiente, digamos, como la consecuencia, digamos, es muy grave, tenemos que, evidentemente, analizarlo. Al punto que dando los cursos con ustedes, en Arcelor, sé que ustedes tienen un sistema para analizar cuando se trata de seguridad y medio ambiente ya instaurado de análisis. Bueno, entonces, la cuarta posibilidad es que no hay ningún tipo de gasto adicional, pero un objetivo, de la gerencia o que la empresa plantea no se haya podido cumplir debidamente, ¿no? Insisto, ya no estamos hablando ni de operacional, en el caso de que afecte la producción, ni gastos de arreglar una máquina, sino que no se cumplió con algún objetivo. Podría ser el objetivo no tener fallas de ninguna índole, bla, bla, bla. Bueno, en ese caso, habrá que ver si, evidentemente, va a ser el caso menos importante y probablemente se llegue a la conclusión de que, excepto en alguna condición muy particular, no se va a hacer ningún análisis. Algunas empresas tienen la definición de que no quieren salir en la prensa y etcétera. Entonces, si fuese un problema que no genera gastos ni costos, pero da mala prensa, bueno, en una de esas se resuelve que igual hay que hacer un análisis de causa raíz para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, pasando por este tamiz de consecuencias, vamos a decidir si vamos a realizar el análisis de causa raíz. Y en el caso, les repito, de seguridad y medio ambiente, vamos a hacerlo, sí o sí, y en el caso, en el de producción, operacional, etcétera, tenemos que evaluar si merece la pena, porque hay que ver los costos involucrados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a analizarlo? Bueno, vamos a priorizar todos los incidentes en función de la consecuencia de lo que acabamos de ver, o sea, si es seguridad, si es medio ambiente, si es operacional, si es no operacional. Bueno, el nivel de gravedad de la consecuencia no va a ser lo mismo 1 hora de parada de planta que 20 horas de parada de planta. La probabilidad de reincidencia, mirá, paramos 20 horas, pero la verdad que lo que pasó no pasó nunca en ninguna planta, es rarísimo. Bueno, si la probabilidad de reincidencia es muy baja realmente y se puede demostrar eso,
Y bueno, tal vez no vale la pena hacer un análisis de RCA complicado porque no va a volver a pasar, ¿no? Entonces, cuando vamos a evaluar con estos 3 parámetros, nos va a dar lo que nosotros, no vamos a entrar en detalles, pero porque no tenemos el tiempo suficiente, pero nos va a dar un índice de criticidad, y con ese índice de criticidad, cuanto más chico, más importante, porque vamos a numerar 1, 2, 3 de arriba para abajo, lo crítico va a ir arriba, ¿no? Va a tener el número más chico. Entonces vamos a darle valores matemáticos, ¿no? Números a todas estas consecuencias, a la criticidad, ¿no? Vamos a decir, estoy dando acá un ejemplo, pero muy grave, grave, medianamente grave, leve, muy leve, no importa. ¿Está bien? Y la probabilidad lo mismo. Bueno, la probabilidad de reincidencia sería esta. Y con esto vamos a sacar un índice de criticidad. Y con eso no se mareen con esto, porque no tenemos tiempo de analizarlo mucho, pero con esto vamos a evaluar si vamos a realizar un análisis de RCA o no. Y evidentemente, si nos da 1, va a ser muy grave, como ven acá en el sector rojo, ¿no? Arriba de esta matriz, arriba a la izquierda, ¿no? Vemos muy grave, ¿no? Porque es seguridad, y encima es grave, y encima alta probabilidad de reincidencia, nos va a caer con un número 1, y va a ser lo primero que vamos a querer analizar. Versus lo último que vamos a analizar, que va a tener un número 60, en este caso, ¿no? En estos números que usamos acá, no siempre hay que usar estos números, pero en función de dónde va a caer la criticidad de la falla que ocurrió, vamos a decidir si lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, vamos a definir, clasificamos el problema. Una vez que resolvimos que la consecuencia es grave y que puede ocurrir, etcétera, vamos a definir qué se va a estudiar. Y esta etapa decimos que es fundamental porque todo lo que va a ocurrir después depende de que hagamos bien la definición del problema, de que podamos hacer un marco alrededor del problema y entender bien qué es lo que estamos analizando. Entonces, vamos a volver al principio de la secuencia, digamos, las causas del incidente no ocurren, bueno, vamos a entrar en detalles de cómo es que ocurren las fallas, pero no vamos a tener tiempo de entrar en todo esto. Así que, digamos, pero suponemos que si algo pasó, digamos, siempre hay un aviso, siempre hay una explicación anterior, digamos, de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Se detuvo la bomba, bueno, algo estaba pasando. Y sí, se faltó lubricación en algún eje. Bueno, o sea, siempre va a haber algo anterior, ¿no? Entonces, vamos a tratar de clasificar el problema, de definir los límites del problema y el alcance, ¿no? Vamos a trabajar a nivel planta, a nivel sistema, a nivel máquina, a nivel o un subsistema, ¿no? Una parte de un equipo más grande. Después vamos a hacer esto que les contaba, o sea, vamos a tratar de detectar si es un evento aislado o si es una condición reciente, es decir, es algo que estaba bien y ahora está siempre mal, o si es una condición permanente. Es decir, siempre estuvimos trabajando con algún problema, por algún motivo lo tolerábamos y ahora decidimos que no lo podemos tolerar más, entonces vamos a hacer un análisis de causa-raíz para tratar de de que esa condición permanente deje de estar o esté dentro de los márgenes de tolerancia que yo estoy dispuesto a tener, ¿no? Entonces, vamos a tratar de cuantificar. ¿Y qué vamos a decir que es una falla, ¿no? Vamos a pensar en qué está ocurriendo y qué debería ocurrir. Y la diferencia de eso es el problema. Es decir, si yo produzco 10 toneladas por minuto
y yo debería estar produciendo 15 toneladas por minuto, bueno, entonces tengo 5 toneladas que no las estoy produciendo, y eso lo voy a considerar una falla, ¿no? Eso voy a decir que es una falla. ¿Está bien? Entonces, voy a necesariamente, en esta etapa de definir, voy a plantear los parámetros con los cuales voy a definir mi falla. Bueno, una vez que terminamos de definir cuál es la falla, el entorno, el sistema, de tener los parámetros adecuados. Parámetros me refiero a números, ¿ok? Necesito poder cuantificar con números cuál es mi falla, ¿no? Puede haber una frecuencia, puede haber una tolerancia, bueno, lo que sea. Bueno, vamos a entrar en la siguiente etapa, que va a ser analizar. Vamos a tratar de analizar la falla, y eso implica interpretar qué sucedió, ¿no? Cuáles son las posibles causas de lo que me está pasando. Y entonces voy a usar alguna metodología que tal vez ustedes ya conocen por algún sistema, porque son sistemas conocidos, ¿no? Y tal vez ustedes o algunos de ustedes ya tuvieron algún curso de brainstorming, etcétera, y vamos a tratar entonces de usar alguna de esas técnicas que ustedes ya conozcan mejor para tratar de interpretar qué sucedió, ¿no? Y así tratar de encontrar la causa del problema. Una de las cosas importantes que tienen que aparecer es que hay que estudiar los registros de lo que ocurrió, ¿no? Es decir, que vamos a tratar de tener, digamos, registros, todos los datos, si existen y que podamos, de lo que estamos evaluando, ¿no? De la falla que estamos evaluando. Para tratar de encontrar en eso algún patrón, alguna cuestión que nos dé algún indicio de por qué ocurrió la falla. ¿Está bien? Entonces se recopila la información, se examina bien el proceso, se compara con herramientas estadísticas, etcétera. ¿Está bien? Siempre hay que tener datos, porque, bueno, queremos ser científicos, ¿no? Entonces hay que tener datos, y ustedes los podrán sacar del SAP, del sistema de ustedes, algún otro sistema. Los sistemas a donde ustedes miden, por ejemplo, los VIP, yo mismo, donde miden las fallas que tienen, o sea, las horas de parada. Bueno, hay un montón de registros que nos pueden dar información de por qué pasó la falla que pasó. Entonces vamos a examinar el proceso y vamos a tratar de identificar qué es lo que cambió. ¿Por qué que cambió? Porque se acuerdan que cuando hablábamos de RCA, estábamos hablando que vamos a ver qué debería estar pasando y qué es lo que pasó. ¿Está bien? Entonces, en ese afán de encontrar ese gap, esa diferencia entre lo que está pasando fallado, digamos, versus lo que debería estar pasando, bueno, es a donde tengo que examinar el proceso. Y entonces lo que voy a hacer es tratar de interpretar y buscar las causas. La metodología, esto es un poquito el sistema de los por qué. Ustedes lo deben conocer, que es preguntarse por qué y por qué varias veces, como hace un chico, ¿no? Pero tratar de preguntar por qué, hasta llegar al final del problema, ¿no? Eso sería el sistema del por qué. Digamos, después tenés algún otro sistema que es de espina de pescado, ¿no? Que agrupa las posibles causas, y eso nos va llevando al problema final. ¿Está bien? Vamos a tener gráficos de tendencias, ¿no? Algo que se está disparando para arriba, una temperatura, una tolerancia de una pieza, una cantidad de un químico adentro de un material, el pH de algo, bueno, de un líquido, ¿no? De agua o algo así. O sea, digo, algo que nos dé un indicio,
y que podemos medir tal que nos dé la posibilidad de evaluar que se nos fue algo de los límites y entonces está ocurriendo una falla, ¿no? Entonces, con toda esa información voy a analizar. Cuanto más estadística sea la información que tengo, mejor, pero voy a tratar de entender cómo trabajan todas las variables de mi proceso, y cómo se manejan y cuáles son las que están fallando y cuáles son las que me cambian, digamos, de alguna manera el proceso. Entonces, cuando me va a tocar interpretar qué es lo que sucedió, ¿no? Estamos haciendo las posibles causas. Les dije antes, brainstorming será otra de las ideas, tormenta de ideas. Bueno, cualquiera de estas metodologías conocidas, digamos, son bienvenidas. Y lo que voy a tratar de hacer después es ordenar las causas, una vez que tengo todas las ideas que surgieron de brainstorming, usando el sistema de los 5 por qué, la espina de pescado, o sea, lo que sea, voy a ordenarlas en forma coherente. ¿Por qué? Porque lo que pasa cuando uno trabaja con estas cosas es que siempre hay una repetición a veces de causas, y entonces hay que tratar de agruparlas, ¿no? Damos un ejemplo, explosión de recipiente a presión, y bueno, válvula de control sin funcionar, válvula de alivio de presión sin funcionar, bueno, pero válvula de seguridad sin funcionar, ¿está bien? Todas estas son, digamos, las cosas que estoy analizando, ¿no? Pero las tengo que tratar de agrupar, ¿no? De alguna manera. ¿Para qué? Para no tener, porque créanme que cuando hacen un análisis de estos, aparecen arriba de 30 causas posibles, y etcétera. Entonces hay que tratar de agruparlas y todas suelen ser realistas, y etcétera. Entonces, vamos a analizar las causas y armar un árbol, ¿no? de evidencias y para llegar, digamos, a la causa. Y de ahí vamos a poder, cuando estén ordenadas, vamos a poder determinar cuáles de esas son remotas, porque no pueden ocurrir, porque se les ocurrió a alguien y no era sensato, lo que sea. Pero vamos a descartar entonces las que no son y vamos a tratar de destacar cuáles sí creemos que son. ¿Está bien? Las posibles causas. Puede haber combinaciones, va a haber muchas, ¿no? Falla la bomba, alta vibración, fugas, alta temperatura, baja presión, pero y dentro de fugas hay fuga de sellos, fuga de tuberías, etcétera, etcétera. O sea, vamos siguiendo, pero vamos a encontrar al final lo que creemos que es la causa raíz del problema. Cuando consigamos eso, vamos a pasar al último eslabón de esta cadena, que es elección de una acción correctiva. O sea, si sabemos, o si creemos que sabemos cuál es la causa, bueno, ahora llegó el momento de mitigar esa posible causa. Entonces, con la rama de lo que sucedió, con la causa raíz, vamos a intentar, digamos, mitigar lo que pasó y vamos a elegir una acción que ahora sepamos que tiene que ver con la causa raíz. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si evitamos la causa raíz, estamos casi seguros que vamos a evitar aquella falla, llamémosla, es una metáfora lo que digo, pero llamémosla río abajo, ¿no? O sea, algo que ocurrió río arriba, vamos a solucionarlo río arriba y vamos a evitar el problema a medida que el proceso siga avanzando, río abajo. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a elegir una acción correctiva para cortar la rama que nos está generando el problema. ¿Está bien? Y vamos a decir que puede existir más de una acción o problema. ¿Está bien? Vamos a tener que elegir, vamos a ver si es factible, si es técnicamente factible hacer eso. ¿Ah? Y vamos a, de esa manera, vamos a tratar de eliminar la causa,
neutralizar el efecto, cambio de tecnología, eliminar la necesidad. Puede ser que no disminuyamos, insisto, ya se los dije antes, tal vez no conseguimos mitigar totalmente, disminuir totalmente la causa raíz. Tal vez simplemente conseguimos convivir con la mitad del problema. Pero bueno, vamos a tener que resolver si eso es suficiente o seguimos trabajando sobre el mismo. Pero en principio, insisto, que va a haber que elegir, digamos, qué solución y ver si esa solución erradica la causa y la consecuencia de lo que está de la falla totalmente o parcialmente. Entonces, algo que pasaba 7 veces por año, ahora pasa una sola vez por año. Bueno, sin duda es mejor, tal vez no suficiente. Tendremos que evaluar esa situación. ¿Está bien? Entonces, vamos a buscar la solución costo-eficaz, o sea, cuál es la solución que mejor nos resuelve el problema, que mejor nos mitiga. Si tenemos alguna solución que radica totalmente, porque es un rediseño o es algo obvio y radica totalmente el problema, bueno, fantástico, pero no siempre se da eso. En general hay que caer en disminución, digamos, de la consecuencia, ¿no? Con eso ya, digamos, podemos estar contentos. Entonces, vamos a elegir una acción correctiva o combinación y debo tratar de calcular de alguna manera qué beneficio me va a traer en la solución del problema. ¿Está bien? ¿Cuánto me cuesta la acción que resolví hacer? ¿Qué costo tiene la acción correctiva? Y qué ahorros me genera, porque si hay que cambiar algo, probablemente se tenga algún costo asociado. Entonces, voy a tratar de evaluar, digamos, el beneficio real de mi solución. ¿Está bien? Esto claramente no va a ser para el caso de seguridad y medio ambiente. En ese caso no tengo opciones, tampoco puedo tirar la casa por la ventana, es decir, tampoco puedo gastarme toda la plata en solucionar algo, siempre pensando en mitigar el problema, pero tiene que ser técnicamente factible y económicamente factible y viable, ¿no? Bueno, digo, incluso para el caso de seguridad y medio ambiente. Bueno, entonces, una vez que resolví cuál es mi solución potencial, voy a pasar a implementar la acción correctiva. Para lo cual, la metodología RCA tiene un sistema de cómo realizar un plan de trabajo, ¿no? Va a incentivar un plan de trabajo para poder digamos, implementar la solución que creemos, o las soluciones que creemos que son las más eficientes para desarmar este problema con el cual nos encontramos. Y ese plan de trabajo, evidentemente, va a tener responsables que van a tener que llevarlo a cabo. ¿Está bien? Esto va a generar órdenes de trabajo, para lo cual va a haber que planificar, ¿no? Bueno, si hay un rediseño de una máquina, va a haber que analizarlo, ver de qué se trata, hablarlo con la gente adecuada, gente de ingeniería, que sea, que el grupo de trabajo va a tener que evaluar, digamos, cuáles son los pasos a seguir para poder implementar la acción correctiva, ¿no? Entonces, vamos a tener que realizar esos pasos y ver que esos pasos no solo se cumplan, sino eventualmente que el programa de esos pasos que hay que hacer para implementar, que se ejecuten y que se controle. Una de las cuestiones más importantes a la hora de implementar alguna solución en RCA es desarrollar una metodología, y esto ustedes lo ven si algunos de ustedes están haciendo o hicieron Six Sigma, esto ustedes lo van a ver ahí también, que es la etapa de realización, creo que se llama, sí, la etapa de realización, no sé qué habrán definido ustedes, si son 3 meses o 6 o lo que sea,
Pero en esa etapa también van a tratar de evaluar y controlar que lo que se implementó está funcionando. Es decir, que hemos dado en la tecla y podemos decir que controlamos las variables que queríamos controlar de tal manera de que se mitigó la falla que estaba ocurriendo. Entonces, vamos a tener que armar un plan, no existe ese plan, probablemente, pero vamos a tener que inventar, digamos, un plan de cómo recolectar información nueva para verificar que esa falla no esté ocurriendo. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos un sistema para detectar la falla, pero tenemos que, si vuelve a ocurrir, tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta que esto tenía que ver con un proyecto de RCA. Y entonces no hacer todo de vuelta, ¿no? Y ver qué hicimos mal en el proyecto de RCA, porque evidentemente si la falla vuelve a ocurrir con una frecuencia no pensada, quiere decir que algo se nos escapó en el proceso de RCA, ¿no? Entonces, vamos a verificar que el problema desapareció y que no existen efectos secundarios, ¿no? O sea, que no hay un problema nuevo, que no hemos generado un nuevo problema. ¿Está bien? Vamos a analizar el antes y el después. ¿Funcionó la solución? Si la solución consideramos que funcionó, bueno, llega el momento que hay que informar a la gerencia, que hay que capacitar a la gente, que hay que comunicar, hay que participar. O sea, una idea buena, una idea que trajo una solución, siempre es bueno que se comparta porque de ahí la pueden aplicar en otras plantas, en otros sistemas de la misma planta, en otros países, en otros continentes incluso. Así que, dado que ustedes son una multinacional. Bueno, cuestión que entonces, si la idea funcionó, viene bien que de alguna manera ordenada se pueda difundir esa nueva idea, esa práctica, esa buena práctica que acabamos de descubrir que funciona. Bueno, entonces ya vimos las 3 etapas del RCA, nos falta, digamos, la proactiva, que va a ser ni más ni menos que se acuerdan que cuando hicimos el análisis de las ramas distintas de lo que podía ocurrir, decidimos cuál era la que había ocurrido sobre la falla concreta que estábamos evaluando. Decidimos cuál es la falla probable, pero nos quedaron otras posibles causas menos probables. Entonces, aquellas que son menos probables, pero realistas, bueno, no las voy a tirar a la basura, las voy a aprovechar porque voy a querer evaluar cuán probables son. Y de vuelta, recuerden que cuando estábamos en la primera etapa de definir, hablamos de las consecuencias, más si estamos hablando de un tema de seguridad y medio ambiente, más que nada tal vez conviene no solo implementar una solución a la causa raíz de lo que ocurrió, sino que ya que descubrimos otras causas raíces potenciales y probables, tal vez hay que salir a tratar de implementar alguna solución para que esas no ocurran. Entonces, vamos a tener que evaluar esas ramas potenciales, vamos a tener que tratar de hacer acciones proactivas sobre esas ramas potenciales. Insisto que esto es proactivo porque no es lo que ocurrió, no es la razón por la cual la falla se desató en primer lugar, pero considero de que son fallas que son consecuencias, disculpen, son causas que pueden llegar a ocurrir en el futuro con cierta probabilidad. Entonces, las voy a tratar de atacar siempre y cuando encuentre soluciones que son
técnicamente factibles de implementar. ¿Cómo voy a decidir si es técnicamente factible o no? Bueno, vamos a tratar de posicionar cada una de esas causas en este estilo de gráficos. Estamos, recuerden, hablando de proactivo, y voy a decir que en el eje vertical, digamos, tengo el costo de eliminar la causa. Recuerden que todo cambio va a tener un costo asociado, y en el horizontal vamos a tener la probabilidad de ocurrencia. ¿Está bien? Entonces, si suponemos que es alto que ocurra eso, es decir, es altamente probable de que esa causa, que no fue la que ocurrió, pero que puede llegar a ocurrir, sea causante de la falla, entonces la voy a considerar de alta probabilidad. Y si el costo de eliminación de la causa es alta, voy a caer en el cuadrante arriba derecha, que es, voy a tener que analizar si conviene. ¿Por qué? Porque si bien es altamente probable de que ocurra, también es altamente costoso eliminarla. Entonces voy a tener que hacer ahí un balance, una ecuación, si vale la pena o no ponerme a analizar eso. Lo mismo va a pasar en el cuadrante de abajo. Si la probabilidad es baja y el costo es bajo, tal vez también voy a tener que evaluar matemáticamente con algún costo si vale la pena implementar algo ahí. Pero me van a quedar los otros dos cuadrantes, ¿no? El que ustedes ven, el amarillo. O sea, ¿qué es el amarillo? Es bajo de probabilidad de que ocurra, ¿está bien? Y alto costo de implementar algo. Entonces, ¿qué voy a decidir ahí? No eliminar esa causa, ¿está bien? Y voy a documentarlo por las dudas de que ocurra, que sepan por qué no hicimos nada. ¿Por qué no hicimos nada? Porque creíamos que la probabilidad era baja y porque consideramos que el costo de disminuir esa posible causa era caro. Entonces decidimos no hacer nada. Y después vamos a tener el último de los cuadrantes, el que dice, el que está en verde, que dice eliminar la causa. ¿Por qué? Porque la probabilidad es alta y el costo es bajo. Entonces, cuando caiga ahí, bueno, entonces en ese caso voy a tener que, voy a definir que voy a implementar algo para mitigar o eliminar esa causa. ¿Está bien? Bueno, y un poco con esto, digamos, terminamos la rapidísima carrera de explicar de qué se trata la metodología de RCA que estamos tratando de implementar en Lázaro Cárdenas específicamente. Así que, bueno, espero que me hayan podido seguir. Fue rápido, mucha información. Bueno, preguntas, no sé si me pueden hacer por acá. Ahora nos quedan dos minutos exacto. Así que, ¿no? Digo bien, sí, 2 minutos. Así que, 1 minuto. Así que, bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta. Bienvenido. A ver, creo que en el chat me están preguntando, ¿hay metodologías más simples? Ah, no, esto es de RCM. Veo unas preguntas del otro día que, bueno, quedaron ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, no sé si ustedes, o sea, no sé si me pueden hacer una pregunta, ¿no? Bueno. Bueno, de cualquier manera terminamos, así que les agradezco su tiempo. Ya son las 4 de la tarde, así que bueno, bueno, les mando un saludo. Hasta luego.
No sé si ustedes cortan. Gracias, Andrés. Bueno, hasta luego.